Buenas tardes, señoras y señores. En la región siguen creciendo los cultivos leñosos y atención a los planes CEPA que se publicarán en breve en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha porque se habilita un plazo de solicitud para esas áreas, para hacer las plantaciones en esas áreas, hasta el 30 de septiembre. Las solicitudes hay que tramitarlas a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Antes de presentar los proyectos, el plan, insistimos, debe publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para que esté en vigor, después de haber recibido, en todo caso, ya el aval de las organizaciones agrarias Asaja y UPA, en la firma que vimos la semana pasada, y también de las asociaciones ecologistas, según la Junta de Comunidades. La Comisión de Seguimiento va a revisar permanentemente los objetivos para estudiar cualquier excepción que pudiera plantearse. Y bueno, tenemos a través de la Comisión de Seguimiento que ir viendo cómo evolucionan las especies y en base a eso pues tomaremos decisiones, pero en principio un 80% nos parece una cantidad bastante aceptable. Nosotros entendemos que a partir de un 20-25% de superficie de leñosos ya empieza a estar el ambiente estepario un poco en dudoso calidad. Es verdad que hay determinadas cepas que están por debajo de ese porcentaje, pero hay otras muchas que tienen una presión mayor. En el rincón de la caza y la pesca, la tórtola hoy es protagonista en este último lunes, Abril Ángel. Pues sí, Jaramillo, en primer lugar porque el borrador de la Orden de Vedas de la próxima campaña, que está actualmente, recordamos, en información pública, mantiene un año más el cupo cero para esta especie. Es decir, este verano tampoco se autorizará su caza para proteger el declive de su población. Precisamente los últimos proyectos de investigación sobre esta especie que se están impulsando en la región han sido uno de los asuntos analizados en esta reunión que ha sido en Ciudad Real este lunes entre la Fundación Artemisan y la consejera de Desarrollo Sostenible. La consejera ha podido conocer algunos de los proyectos que actualmente tiene en marcha esta fundación. Enseguida se lo contamos. 29 de abril, que viene marcado también por otras noticias en el campo. Hablamos de la focal y de otros asuntos de interés que destacamos en titulares. El crédito disponible para atender las solicitudes de las ayudas focal se amplía finalmente a los 31.300.000 euros, tal y como recoge la resolución de la Consejería de Agricultura publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Esta misma semana saldrán las primeras resoluciones, según ha avanzado en Barracks el consejero Julián Martínez Lizán. La provincia de Guadalajara se suma a la vacunación voluntaria contra la lengua azul y frente al serotipo 4. El Boletín Oficial del Estado publica este lunes la resolución ministerial por la que se modifican las medidas específicas de protección contra la enfermedad. Hasta ahora la vacunación era obligatoria en el resto de las provincias de la región, una vez que Cuenca se incorporó también a dicho estatus el pasado mes de diciembre. El mercado interior de cereales anota nuevas subidas en cebadas y trigos. Pesa también la evolución internacional de algunos graneros. Así, por ejemplo, las cotizaciones del trigo aumentan a medida que sube el mercurio en el sur de Rusia. Las operaciones de cobertura a corto plazo están alimentando la subida de los vencimientos de la nueva cosecha. Los precios para septiembre ya han subido 16,5 euros por tonelada. Arrancamos a pie de campo, a pie de siembras, con vaya altura que podemos apreciar en esos triticales. Es la explotación de la ganadería de los Chapis en Argamasilla, Calatrava. Se han puesto ya a segar para ir haciendo ensilados. La bajada de temperaturas y alguna precipitación que hemos tenido incluso en estos días, en algún punto ha retrasado algo esas labores de siega en verde a la espera de que la humedad fuese la adecuada. Este año de momento está siendo bueno para los cultivos forrajeros. Vamos a ver cómo sigue la campaña. De momento, las últimas sesiones de los mercados de interior de las lonjas de Castilla-La Mancha han anotado subidas en los cereales. La lonja de Albacete, por ejemplo, que había tenido 2 sesiones sin acuerdo de la parte productora, desbloquea esa situación aparentemente con un repunte de 2 euros en las cebadas a 192 por tonelada. Los trigos panificables anotan 3 en 228, son los precios del día 25 de abril, en el cierre ya de este mes, y el maíz de secadero 4 euros más, rebasando esa barrera psicológica de los 200 euros tonelada, 204, como pueden ver en el detalle de esta información gráfica. En cuanto a la lonja de Ciudad Real, también subidas, la misma tendencia, aunque las cebadas algo por debajo de lo que veíamos antes en Albacete, 188. En el caso de, por ejemplo, los trigos forrajeros suben también 1 euro a 205, es la media que nos deja el mercado ciudadrealeño, y el maíz de secadero aquí se mantiene en 209 euros tonelada, por encima incluso de esa subida que veíamos en la lonja albaceteña. Atención a las industrias agroalimentarias y las cooperativas, porque la Consejería de Agricultura va a enviar esta misma semana ya las primeras resoluciones de los expedientes de ayuda focal
a todos los solicitantes que presentaron esos proyectos de inversión en mejora de la calidad en la última convocatoria. Como saben, partió con 20 millones de euros, pero atención también porque las propias bases ya contemplaban la posibilidad de incrementar el crédito disponible para atender a las solicitudes. Y esa ampliación de crédito está ya publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, hasta 31,3 millones de euros. De 20 millones que se hizo a la convocatoria, y después de intentar conseguir varios remanentes que quedaban, bueno, podemos ampliarlo a 31,3 millones de euros. Esto supone un alivio también para la gran petición de solicitudes que se realizaron de apoyo a las empresas de Castilla-La Mancha, empresas y cooperativas, y en este sentido esta misma semana se podrá proceder a enviar resoluciones para que las empresas sepan si ha sido aprobado o no sus expedientes. Bueno, pues son declaraciones que hemos recogido ahí en Barracs, en Albacete, el consejero de Agricultura, en la inauguración de ese nuevo marco que ven dentro del proyecto de dinamización de la industria, innovación y las infraestructuras que impulsa el Grupo de Desarrollo Rural Mancha-Júcar Centro. Hay industrias, muchas industrias, y por tanto hay generación de empleo y hay fijación de población en el medio rural. Creo que es el objetivo de los grupos de acción local, de los grupos de desarrollo rural. Sobre todo el papel que estaban haciendo los grupos de acción local hace más de 30 años, porque en definitiva estaban trabajando por estos objetivos sin darse cuenta que lo estaban haciendo, ¿no? El nuevo plan de gestión para las zonas de especial protección de las aves esteparias, las cepas, habilita un cupo de crecimiento de nuevas plantaciones, como saben, de 3.086 hectáreas hasta el año 2029 y un plazo de solicitud de atención para los agricultores que proyecten esas inversiones y esos crecimientos en leñosos hasta el 30 de septiembre. Antes de presentar la petición de nueva plantación, si se fuera a hacer este año o el que viene, el plan debe publicarse todavía en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, aunque la Consejería de Desarrollo Sostenible nos confirma que después de recibir el aval de las organizaciones Asaja y UPA la semana pasada y de los ecologistas en el CAMA, en el Consejo de Medio Ambiente, quiere enviar ya el documento en estos próximos días al Diario Oficial. La Comisión de Seguimiento va a revisar permanentemente los objetivos para estudiar cualquier cambio que se pudiera plantear a lo largo de su vigencia. Bueno, pues atención, porque ese plan, como saben, incluye también la ayuda agroambiental para firmar los compromisos por otros 5 años, 41 millones de euros en total, 1.500 solicitantes, a razón de 192 euros hectárea. Si va a renovar ese compromiso porque venga ya del periodo anterior, hay una autorización excepcional. Se da la posibilidad de hacer cambios en los barbechos medioambientales obligatorios con ese ancho de 5 metros que establece la normativa, a pesar de que estamos en el periodo de no tocar precisamente esos barbechos. En cuanto a las hectáreas, insistimos, 3.086 es el cupo para las 8 zonas cepas en toda la región para cultivos leñosos, y el periodo de solicitud de petición para hacer esas plantaciones está habilitado desde el 1 de abril al 30 de septiembre, aunque a la espera de la publicación del plan de gestión de las zonas cepa. En el caso del viñedo, este plan de zona cepa no restaría cupo de leñosos si se arranca y se planta en la misma explotación o el mismo sector y no se mueve la viña fuera de esa parcela. El que arranque y plante en la misma parcela o en el mismo sector, dentro de la misma cepa, no consume cupo. Ahora, si arrancas y te vas a otro sector o a otra cepa, sí consume cupo. Hay 8 cepas y cada una de las cepas está dividida en diferentes sectores. Hay unos más, por ejemplo, la Mancha Norte tiene 9 sectores y hay otras cepas que solo tienen uno, porque son cepas más pequeñas. Si es dentro del mismo sector, no va a consumir cupo. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Precisamente en ese ámbito, si va a tener que arrancar viña, por ejemplo, para plantar de nuevo, sepa que genera autorizaciones de nueva plantación y que en todo caso, si ya lo hubiera hecho, tiene que hacer el registro y la comunicación antes del 30 de abril. Estaríamos, por tanto, a horas de culminar un trámite que es también obligatorio. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Y otro plazo que en este caso finaliza este lunes 29 de abril para pedir las ayudas de vendimia en verde que se vaya a ejecutar esta campaña. La superficie máxima por solicitud será de 10 hectáreas por viticultor o viticultora. Ya saben que se subvenciona el 50% del coste de los trabajos de esa vendimia manual por parte de una empresa ajena, con un máximo de 350 euros por hectárea, aunque la novedad este año es que también puede realizar esos trabajos el propio agricultor. Las variedades tintas tendrán prioridad en esas solicitudes. La ejecución de la cosecha en verde deberá realizarse como fecha tope el 15 de julio de este año.
Y también hasta el 30 de abril, hasta este martes, tienen los productores de uva para asegurar la cosecha frente al pedrisco. En el módulo P, frente al granizo, que el año pasado fue una de las principales afecciones durante los meses de verano. La actividad tormentosa fue constante en varias zonas productoras y sumó más de 100.000 hectáreas de siniestros, más de 38 millones de euros en indemnizaciones por esos fenómenos. Castilla-La Mancha fue la región más afectada, especialmente la provincia de Albacete. Y una referencia más en el ámbito vitivinícola de la información, el bodeguero Félix Solís ha prestado hoy declaración ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación a varias bodegas de la denominación de origen Valdepeñas por el presunto fraude en el etiquetado. En un comunicado dice haber tenido ocasión de aclarar los errores y omisiones de la investigación con la esperanza de que todo se resuelva favorablemente lo antes posible. Cambiamos de asunto, atención los ganaderos, especialmente en Guadalajara. Atención los ganaderos, el Boletín Oficial del Estado publica una resolución por la que se incluye a toda esta provincia como zona de vacunación voluntaria frente al serotipo 4 de lengua azul. Hasta el momento la vacunación era obligatoria en el resto de provincias de la región, después de que la de Cuenca se incorporase en diciembre también a ese estatus. La medida que hoy publica el Boletín Oficial, como decimos, afecta, además de a Guadalajara, a toda la comunidad aragonesa. Vamos a hacer una parada para publicidad, volvemos enseguida y le contamos otros asuntos de interés. En Luxemburgo, los ministros de Agricultura de los 27 países miembros, a excepción del ministro Luis Planas, que ha delegado en el secretario general Fernando Miranda su participación, analizan en esta reunión mensual, en este contexto final de legislatura por las elecciones al Parlamento Europeo, pues el diálogo estratégico para definir la nueva orientación que podría tener la PAC después de las movilizaciones, la orientación a partir de este momento, también la modificación reglamentaria para que los estados puedan incrementar el límite de las ayudas de minimis actualmente fijadas en 20.000 euros en España, por ejemplo, para subirlas hasta los 25.000. El sábado, la plataforma 6F en Valencia reunió a una decena de tractores para reclamar, también con los agricultores en algunas de las arterias de la ciudad, la derogación del Pacto Verde Europeo y de todas las directivas que derivan de él. La Unión Europea, que en esta recta final de la legislatura, por las elecciones al Parlamento, también está cerrando otras cuestiones. En el Parlamento, por ejemplo, la ratificación de la exclusión de los aceites de lavanda y lavandín de la lista de sustancias peligrosas, una decisión que da tranquilidad a los productores de Castilla-La Mancha. Por eso, los agricultores defienden ahora que el cultivo cuente con una ayuda agroambiental en la actual PAC. Es una gran noticia para nosotros para poder seguir funcionando a nivel de Europa y a nivel de los productores que estamos aquí. Cualquier cosa tóxica nadie la busca para comprar. Ahora mismo o necesitamos una ayuda, teníamos una ayuda agroambiental que cumple este año. Han caído los precios y por circunstancias y ahora mismo no es rentable. Aquí nos dicen que vienen muchos beneficios a la comarca por el turismo y nosotros del turismo no vivimos. Bueno, pues en el último pleno de la semana pasada también el Parlamento aprobó cuestiones que tienen que ver con medidas para minimizar el impacto ambiental de los plásticos, con el objetivo de reducir su volumen un 5% en el año 2030, un 10% de aquí a 2035 y un 15% en 2040. Exige ese cambio del Parlamento a los países europeos que reduzcan la cantidad de residuos de envases de plástico. Además, a partir del 1 de enero de 2030 quedarían prohibidos algunos tipos de envase de un solo uso, entre ellos los de frutas y verduras frescas sin procesar, los de alimentos y bebidas que se sirven y consumen en cafeterías y restaurantes o los de porciones individuales para condimentos. Las industrias agroalimentarias de nuestro país también trabajan ya en adaptarse a esa nueva normativa europea de envases en un contexto de caída en la actividad. La producción alimentaria del país disminuyó el año pasado un 2,6% en valor según la patronal alimentaria. Es la primera caída desde 2020 por la pandemia, que atribuye el retroceso a varios factores como la climatología, la persistencia de la inflación y el contexto geopolítico inestable. De cara al ejercicio actual, algunos de esos factores suavizan su presión, pero otros persisten. Hay cosas positivas, la inflación se está moderando, los precios se están yendo hacia una situación más razonable, los costes energéticos están bajando. Es decir, hay factores que nos permiten ser optimistas, pero el contexto global nos hace ser precavidos. A ver qué sucede en el mundo, porque hay elecciones en Estados Unidos, el conflicto en Oriente Medio está todavía muy abierto. Es decir, hay mucha inestabilidad.
Abrimos el rincón de la caza y la pesca. La próxima campaña se mantendrán las limitaciones de estas últimas sobre la codorniz y la tórtola en cuanto a los cupos, Ángel. Pues sí, Jaramillo, así se desprende al menos de ese borrador de la orden de vedas que está ya publicado, a información pública, por cierto, hasta el día 20 de mayo. La tórtola seguirá con cupo cero para proteger su población y, por tanto, no se podrá cazar. La codorniz, por su parte, mantiene los cupos tradicionales de un máximo de 10 codornices por cazador y día en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo, y un máximo de 20 codornices en Cuenca y Guadalajara. Tampoco hay cambios respecto a las fechas. Saben que se abre esa media veda para la codorniz el 20 de agosto, salvo en las zonas de la Serranía y la Alcarria, donde se retrasa una semana más tarde. Pueden consultar el anexo en ese borrador ya para ver qué municipios están encuadrados en estas limitaciones. Pues precisamente para conocer de manera más precisa los datos demográficos de estas especies, el proyecto Coturnix está implementando un método específico de seguimiento de codorniz en España, con un modelo para la detección, el censo, la captura y anillamiento de machos cantores. De la Fundación Artemisa insisten en que los métodos pasivos de seguimiento que se usan hasta la fecha, por ejemplo, el conocido como SACRE, infravaloran el tamaño real de la población de especies como la codorniz. Actualmente el método ya se está desarrollando, el nuevo que está implementando Artemisan en Extremadura, Navarra y Castilla y León, y la Fundación también trabaja ya con Castilla-La Mancha, que ha apostado por esta metodología con el objetivo de compartir información y aumentar los datos recabados. Precisamente los proyectos de conservación de la tórtola o la codorniz y otras especies cinegéticas han sido analizados en esta reunión entre la consejera de Desarrollo Sostenible y los responsables de la Fundación Artemisan en Ciudad Real. La consejera ha podido conocer algunos de los proyectos que actualmente tiene en marcha esta fundación, poniendo en valor los 16 que actualmente están en funcionamiento y especialmente ese seguimiento que decíamos de codorniz o tórtola, especies sobre las que hay que tomar decisiones para llevar la orden de vedas basadas, dicen, en criterios científicos. Proyectos de precintos digitales que nos permiten poder aunar la innovación tecnológica, en este caso para la caza, y que nos va a permitir también en el plan de gestión adaptativa de la tórtola europea, como digo, el poder seguir trabajando junto al IREC también en esta especie, la tórtola. Desarrollamos un trabajo de carácter científico y eso es muy importante para el desarrollo de las órdenes de veda y para el futuro de las especies cinegéticas. Tenemos a más de 2.000 personas censando en España las especies cinegéticas y eso nos permite tener unos datos que para ver el estado de las especies cinegéticas y para tomar decisiones sobre los diferentes modelos de gestión sobre ellas. Bueno, pues la consejera también ha visitado después el IREC de Ciudad Real para conocer las principales líneas de investigación que actualmente se están desarrollando en la universidad. Y hablando de gestión, la consejería también, a través del IDIAF, en este caso, va a organizar el próximo día 9 de mayo una jornada sobre conejo, liebre y perdiz en el Centro Agroambiental de Marchamalo, en Guadalajara. Insistimos que puede ya inscribirse previamente a través del correo electrónico, también pedir información en ese teléfono que están viendo en imagen, un curso, una jornada sobre biología, ecología y ordenación cinegética de estas tres sensibles especies. Vamos terminando, lo hacemos con las fotografías que ustedes remiten a través del correo electrónico o a través del WhatsApp y con ellas buscamos un refrán. Así que empezamos la tira con esta primera instantánea que nos llega a pie de campo, de Fran López. Captaba el paisaje de la viña con ese arco iris de fondo, con esas ligeras lluvias o chispeos que hemos tenido el fin de semana en algún sitio. En Tartanedo, en Guadalajara, también ha salido el arco iris. Lo pueden apreciar ahí. Es la foto de Julio y Román y los hermanos Julián y Anthony celebrando San Marcos en La Solana. En Ciudad Real aquí el relevo está asegurado. Martín disfrutó también de las vistas de ese campo de amapolas en Membrilla. Y en el municipio de Membrilla igualmente Bruno Jiménez nos cuenta que está estallicando ya la viña. La cosa va bastante rápida. Nos despedimos con otra imagen en San Pablo de los Montes, en Toledo. Jesús Azaña recogiendo las primeras pacas ya de cereal, de forrajes. Ahí lo ven antes de que lleguen las precipitaciones. Por Santa Catalina de Siena, una bella flor, una olla llena, dice el refrán. Bueno, pues aquí aparcamos de momento el tractor. Lo sacamos antes de las 9 de esta tarde-noche. Contamos con ustedes. Se quedan ahora en la mejor compañía. Muy buena tarde.